Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón preferido para enteraros de todos los salseos del mundo del espectáculo, especialmente, y como ya sabéis, de las series turcas que tanto amamos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, con energía y listos para un nuevo vídeo que, sinceramente, creo que os va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, la increíble Demet Özdemir. Ya sabéis, la reina de las comedias románticas, la que nos enamoró en Erkenci Kuş, la que nos hizo reír a carcajadas en Çilek Kokusu, y la que sigue conquistándonos con cada nuevo proyecto. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, no. Hoy vamos a adentrarnos en un rumor, en un chismorreo que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans durante semanas, y que si resulta ser cierto, bueno, digamos que cambiaría muchas cosas. Estamos hablando, ni más ni menos, que de un supuesto beso robado. Sí, habéis oído bien. Un beso robado y una confesión que, según dicen, te dejará sin aliento. Ya sé lo que estáis pensando, ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues paciencia, mis queridos, que todo a su debido tiempo. Vamos a desentrañar este misterio poco a poco, analizando las pistas, los rumores y las posibles implicaciones de todo esto. Pero antes de empezar, como siempre, os pido un favorcito. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el salseo turco y si queréis estar al día de todas las novedades y chismorreos del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, es rápido y me ayudaréis un montón a seguir creando contenido que os guste. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no os perderéis ni una sola noticia. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y este supuesto beso robado. Preparad las palomitas, poneos cómodos y abrid bien los oídos, porque esto se va a poner interesante. A ver, para empezar, quiero aclarar que esto es un rumor, ¿vale? No hay confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo. Todo lo que voy a contaros se basa en información que he recopilado de diferentes fuentes, incluyendo redes sociales, foros de fans y algunos medios de comunicación turcos. Así que tomad todo con pinzas y recordad que la verdad absoluta solo la saben los protagonistas de esta historia. El rumor, como os decía, gira en torno a un supuesto beso robado. Según cuentan, este beso tuvo lugar durante el rodaje de una nueva serie o película en la que Demet está trabajando actualmente. No voy a revelar el nombre del proyecto para evitar dar pistas demasiado evidentes, pero sí puedo decir que es un proyecto muy esperado por sus fans y que promete ser un gran éxito. Se rumora que esta producción, de la cual no daremos el nombre aún, tiene elementos de drama mezclado con comedia romántica, algo que le viene como anillo al dedo a nuestra queridísima Demet. Además se habla de un elenco bastante prometedor, con actores y actrices de renombre en Turquía, por lo que las expectativas son altísimas. Ahora bien, ¿quién es el afortunado, o desafortunado, que se atrevió a robarle un beso a Demet Özdemir? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, según los rumores, el beso no fue a su compañero de reparto principal, ni al director, ni a nadie que uno esperaría normalmente. No. Según cuentan, el beso fue a un miembro del equipo técnico. Sí, habéis oído bien. Un técnico de cámara, un maquillador, un electricista, no se sabe con exactitud. Pero la persona en cuestión no sería un actor. Esto, obviamente, ha generado un revuelo tremendo entre los fans. Algunos están indignados, pensando que es una falta de respeto hacia Demet y que el técnico en cuestión se aprovechó de la situación. Otros, en cambio, lo ven como algo romántico, una historia de amor inesperada que surgió en el set de rodaje. Y luego están los que simplemente no se creen nada y piensan que todo es un invento de la prensa sensacionalista. Y es que en el mundo del espectáculo, a veces es difícil separar la realidad de la ficción, sobre todo cuando se trata de chismes y rumores. Hay que recordar que los medios muchas veces exageran las cosas para generar más polémica y atraer más audiencia, así que es importante tomarlo todo con cautela. Pero la cosa no termina ahí. Porque además del beso robado, también se habla de una confesión. Una confesión que al parecer hizo la persona que robó el beso y que, según dicen, te dejará sin aliento. ¿Qué tipo de confesión? Pues aquí es donde la información se vuelve aún más difusa. Algunos dicen que la confesión fue una declaración de amor, una forma de expresar los sentimientos que el técnico tenía por Demet desde hacía tiempo.
Otros, en cambio, sugieren que la confesión fue algo más complicado, quizás relacionada con un secreto del pasado o con una situación personal difícil. Imaginen la escena: luces tenues, el bullicio del rodaje de fondo, y de repente, una confesión inesperada que lo cambia todo. De película. Lo que sí parece estar claro es que la confesión dejó a Demet muy sorprendida y afectada. No se sabe cómo reaccionó exactamente, pero algunos testigos aseguran que se quedó sin palabras y que se le notaba visiblemente emocionada. Algunos incluso se aventuran a decir que se le escaparon algunas lágrimas, pero como les digo, son solo rumores. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, este incidente ha generado una gran incertidumbre y expectación en torno a Demet y su vida personal. Ahora bien, ¿por qué se habla de todo esto ahora? ¿Por qué han salido a la luz estos rumores después de tanto tiempo? Pues, según cuentan, todo se debe a una filtración. Alguien que estuvo presente en el rodaje filtró la información a la prensa, probablemente a cambio de una buena suma de dinero. Y como ya sabéis, en cuanto la información llega a los medios, es cuestión de tiempo que se propague como la pólvora por las redes sociales. Y es que en la era de la información, los secretos no duran mucho tiempo. Basta con una simple filtración para que todo salga a la luz y se convierta en un tema de debate público. ¿Pero quién filtró la información? Aquí es donde las teorías conspirativas empiezan a florecer. Algunos creen que fue un miembro del equipo técnico que estaba celoso del técnico que robó el beso. Otros, en cambio, sugieren que fue un miembro del equipo de producción que quería perjudicar la imagen de Demet. Y luego están los que piensan que fue la propia Demet quien filtró la información, quizás como una forma de generar expectación en torno a su nuevo proyecto. La trama se complica. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que todo este revuelo ha puesto a Demet en una situación muy delicada. Ella es una persona muy reservada con su vida privada y no le gusta que se hable de ella en términos sensacionalistas. Así que es probable que esté muy molesta con todo esto y que esté haciendo todo lo posible para evitar que la situación se salga de control. Demet siempre ha sido muy discreta con su vida amorosa, y es por eso que este tipo de rumores la afectan tanto. Ella prefiere mantener su intimidad alejada de los focos y centrarse en su carrera profesional. De hecho, algunos medios de comunicación turcos han intentado ponerse en contacto con el representante de Demet para obtener una declaración oficial, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores y ha hecho que la expectación crezca aún más. El silencio de Demet y su equipo solo ha servido para echar más leña al fuego, y ahora todo el mundo está esperando ansiosamente una respuesta. ¿Decidirá Demet romper el silencio y aclarar la situación, o preferirá mantenerse al margen y dejar que los rumores se disipen por sí solos? Esa es la gran pregunta. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Se confirmarán los rumores? ¿Demet hablará públicamente sobre el tema? ¿O todo quedará en una simple anécdota del rodaje? Pues, sinceramente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estaremos aquí, atentos a cualquier novedad, para informaros de todo lo que suceda. Estaremos rastreando las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación turcos para mantenerlos al día de cualquier noticia relacionada con este culebrón. Y por supuesto, les traeremos todos los detalles en nuestro próximo vídeo. No se lo pierdan. Y ahora, antes de terminar, quiero dejar claro que no estoy juzgando a Demet ni al técnico en cuestión. Creo que todos tenemos derecho a enamorarnos y a vivir nuestras vidas como queramos. Si el beso robado fue consentido y si surgió algo bonito entre ellos, me alegro por ellos. Y si no fue así, espero que Demet pueda superar la situación y seguir adelante con su vida. Al final del día, todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Lo importante es que no nos dejemos llevar por los rumores y que no juzguemos a las personas sin conocer la verdad. Demet es una gran actriz y una gran persona y se merece todo nuestro respeto. Y al igual que ella, todos merecemos que nuestra vida privada sea respetada y que no seamos juzgados por nuestros errores. Recordemos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, y que nuestros comentarios y juicios pueden tener un impacto negativo en su vida. En resumen, hoy hemos hablado del rumor de un beso robado y una confesión impactante que involucran a Demet Özdemir. Hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles implicaciones de todo esto. Hemos dejado claro que todo es un rumor y que no hay confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo.
Y hemos pedido respeto para Demet y para todas las personas involucradas en esta historia. Hemos intentado armar este rompecabezas de información, con todas las piezas que hemos podido recolectar, pero como siempre les digo, la verdad absoluta solo la conocen los involucrados. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y sobre todo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que el rumor es cierto? ¿Pensáis que Demet debería hablar públicamente sobre el tema? Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creen que esto podría ser una estrategia publicitaria para su nuevo proyecto? ¿O será que realmente hay un romance secreto en el set de rodaje? Déjenme sus teorías en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más noticias y más chismorreos del mundo del espectáculo. Un beso enorme y hasta la próxima. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte. ¡Chao! Y recuerden, mis chismosos, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para contarlo. Hasta la próxima.